¿Cómo construimos nuestra sexualidad? Hace un tiempo hubiéramos dicho que esta es una pregunta que tenían que hacerse los médicos, los psicólogos, los psicoanalistas, los pediatras. ¿Por qué hoy es una pregunta que necesitamos hacernos los padres y los docentes? Porque vivimos en una sociedad en la cual nuestros hijos y nuestros alumnos están creciendo, escuchando y viendo de sexualidad en todos sus contextos. En un video de TikTok, en Instagram, en Netflix, en Amazon, en una película, en una publicidad. Por todos lados están inundados de la sexualidad. ¿Y en qué sentido? No en el sentido conceptual, no en el sentido de ir aprendiendo conceptualmente sobre la sexualidad, sino en el sentido de que tienen que apresurarse, que tienen que saber, que tienen que vivir muchas experiencias, que tienen que conocerse. Hoy los chicos de 11, 12, 13 años están angustiados y se están preguntando qué son, qué sienten, y la gran mayoría empiezan a definirse como bisexuales, porque claro, tienen 11, 12, 13 años, aún no saben, ni siquiera entienden todavía por el periodo que están pasando. Dejaron de ser niños, empiezan a ser adolescentes, están sintiendo un montón de cambios y en medio de todos esos cambios tienen que saber qué son. Y eso se anuncia como libertad. Y esto, lejos de ser libertad, los está confundiendo, los está aprisionando, los está alienando en una manera de vivir la sexualidad muy lejos de los tiempos, de los procesos, de la constitución. ¿Por qué los adultos necesitamos detenernos a pensar estos conceptos para saber cómo acompañarlos? Porque cuando los adultos no conocemos los conceptos y que no tenemos por qué conocerlos, frente a toda esta información que continuamente recibimos, frente al no saber, lo que solemos hacer es quedarnos callados. O intentamos evitar a toda costa los cambios y nos ponemos como policías controladores, o dejamos de decir, como manera de no equivocarnos. Pero en ambas posiciones los dejamos solos. Dejamos a los niños y a los adolescentes solos, viviendo la sexualidad como TikTok dice que tienen que vivirla. ¿Cómo se construye la sexualidad humana? Los seres humanos nacemos con un cuerpo biológico. Y a partir de ese cuerpo biológico nacemos siendo hombres o nacemos siendo mujeres. Pero como los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, la biología no nos determina. ¿Por qué no nos determina? Porque los seres humanos somos los únicos seres vivos que fuimos creados libres. Somos libres para asumir nuestra posición sexual como para asumir todo en la vida. Por eso, si bien nacemos con un cuerpo biológico, que tiene que ser respetado porque este cuerpo biológico es parte de nuestra constitución, ese cuerpo biológico no nos determina. Y ese cuerpo biológico, esa diferencia de los sexos, este cuerpo biológico femenino y este cuerpo biológico masculino, no se diferencian solamente por los genitales. Desde el momento de la fecundación, el par cromosómico es diferente, la masa ósea, la masa muscular, el desarrollo del cerebro durante la adolescencia, el sistema hormonal. Todo es diferente en ambos sexos, pero esta diferencia nos enriquece, como todas las diferencias en la vida. Esta diferencia no hay ni que negarla, ni que borrarla, ni dejar de nombrarla, porque esta diferencia nos enriquece. La desigualdad entre los sexos no la generó la biología. La desigualdad entre los sexos la generó y la genera la cultura, cuando dice que un sexo es mejor que el otro, cuando a un sexo le permite ciertas prácticas y al otro no. Pero eso lo genera la cultura, eso lo generamos los hombres, eso no lo genera la naturaleza. Entonces nacemos con un cuerpo biológico, pero ese cuerpo biológico no nos determina. Esto nos diferencia de los animales. Un animal nace, por ejemplo, una perrita, nace hembra y es hembra, no tiene crisis adolescente. Y cuando esta perra está en celo, no sale a la calle a ver cuál es el perrito que la mira más cariñosamente. Se maneja por instinto, son puro instinto. ¿Por qué? Porque están determinados por su biología. Los seres humanos no.
La sexualidad humana, igual que nuestra posición como sujetos, pero hoy estamos hablando de la sexualidad humana está construida, se construye por lo biológico, por este cuerpo. A partir de este cuerpo empieza nuestra constitución. Pero como no nacemos siendo sujetos, necesitamos de un otro. Y acá viene la segunda parte, que es nuestra historia personal, nuestra parte psicológica. Nos constituimos a partir de un cuerpo, pero a partir de una historia personal. Y hay un tercer factor, que es el factor social. También depende de la sociedad en la que hemos nacido. Por eso no vivimos la sexualidad de la misma manera si nacimos en el 1800 que si nacimos en el 2000. ¿Qué cambió? ¿Cambiaron nuestros genes? No, cambió el tercer factor, cambió la sociedad. Y como cambia, los discursos sociales son aquellos modos que la sociedad dice en las que se deben vivir las cosas, en este caso la sexualidad. Como cambian esos discursos, también nosotros cambiamos nuestra manera de actuar, porque generalmente asumimos los discursos sociales como lo normal. Entonces, si hace 100 años lo normal era no tener sexo hasta el matrimonio, la gran mayoría lo vivía de esa manera, y si hoy lo normal es tener sexo rápidamente, la gran mayoría lo vive de esa manera. ¿Qué cambia? Cambian los discursos, cambian las sociedades, que eso lo construimos nosotros, los seres humanos. Entonces, nacemos con un cuerpo biológico, pero este cuerpo biológico con el que nacimos tiene que ser simbolizado en el inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Que un bebé nace con un cuerpo biológico femenino, pero tiene que ubicarse psicológicamente, tiene que ubicarse inconscientemente en el lugar femenino para constituirse como mujer. ¿Y esto cómo lo hace? Solamente de la mano de un otro. Actualmente circula el discurso de que no hay que nombrar más a ese cuerpo biológico para que este nene pueda libremente elegir. Pero esto es desconocer conceptualmente cómo nos constituimos. Esto es desconocer que nacemos con un cuerpo y desconocer que tenemos un inconsciente. ¿Qué quiere decir esto del inconsciente? Nacemos con un cuerpo biológico que es necesario que sea nombrado. Por eso ese bebé que nació es una niña o es un niño, no es un niñe. ¿Por qué le diríamos niñe? Si decirle niñe es quitarle su derecho de que su cuerpo sea nombrado. Si nació con un cuerpo biológico, ¿por qué deberíamos negarlo? ¿Por qué deberíamos negárselo? No, nació con un cuerpo biológico. Pero ese cuerpo biológico ahora tiene que ser simbolizado en el inconsciente. Ese nene que nació con ese cuerpo biológico masculino, ahora tiene que posicionarse del lado hombre para constituirse como hombre. Y para esto necesita de un otro. ¿Qué cosas de un otro necesita? Las palabras de un otro, los rasgos del otro, las experiencias, todo eso nos constituye. Desde el momento en que nacemos, ya desde antes de nacer, nos esperan palabras. ¿Vieron cuando una mujer está embarazada? Ya desde antes de nacer se dice, ¿no? Este bebé se parecerá a tal, o se parecerá a cual, o será muy liero, o será muy liera, o será tranquilo. Llegamos al mundo, la manera en que nuestra mamá nos recibe, la manera en que nos alimenta, la manera en que nos mira, las palabras que escuchamos, las experiencias que vivimos. Todo eso nos va constituyendo, todo eso va dejando marca en nuestro inconsciente y va haciendo que nos posicionemos en un lugar o que nos vayamos identificando a un lado femenino o que nos vayamos identificando a un lado masculino. Por eso necesitamos de un otro. No podemos constituirnos ni como sujetos ni sexualmente sin este otro. Este otro nos constituye. Por eso es tan importante el rol del adulto, por eso es tan importante nuestro rol. Y es tan importante que le marquemos la diferencia sexual, que a ese nene lo nombremos, sos una nena, sos un nene, que podamos diferenciar. Sí, que hay dos lugares. Hay un lugar de nena y un lugar de nene. Y un lugar no es mejor que el otro. Son diferentes, pero ninguno es mejor que el otro. Ninguno es más que el otro. Pero esa diferencia permite que ese cuerpito biológico se pueda ubicar en un lado o se pueda ubicar en el otro. Esto está de la mano de un otro. Hay sobrados ejemplos que podemos ver todo el tiempo.
Vieron que si uno, por ejemplo, va a la cancha a ver a un chico o a una chica jugar a un deporte, cuando este nene o cuando esta nena hacen un pase, hacen un gol, hacen un saque en vóley, automáticamente giran la cabeza y a quién buscan? Buscan la mirada del papá y de la mamá. ¿Por qué? ¿Porque son inseguros? No. Es constitutivo, la necesitan. Buscan la mirada, porque es esa mirada la que les va a decir si el pase que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Por eso ese nene que pateó un penal y lo erró, si gira la cabeza y el papá de la tribuna o la mamá le dicen muy bien, el nene va tranquilo y sigue jugando. Pero si al girar la cabeza se encuentra con una mirada de desaprobación, el nene se pone a llorar. Porque en la infancia nos constituye la mirada del otro. Nos constituimos a partir de la pregunta, ¿cómo me quiere el otro? ¿Quién soy para el otro? Por eso en la infancia se necesitan marcos claros, se necesita con claridad que ese nene crezca escuchando que es un nene o que es una nena. Esto no le quita libertad a nadie, porque cuando lleguen las preguntas por la sexualidad, que son preguntas de la adolescencia, en ese momento va a tener que asumir su posición. Pero ese tiempo no es la infancia. No es la infancia, tampoco son los 11, los 12, los 13 años. Si hoy los niños o los adolescentes están apresurados, no es por ellos, es porque es una sociedad que los está apurando a vivir la sexualidad. Y con este apresuramiento, con este no nombrarle su cuerpo biológico, lejos de darle libertad, los está alienando. Están creciendo con un enigma. ¿Quién soy para el otro? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué soy? Los alienamos aún más a un discurso y les quitamos la posibilidad de elegir, porque para elegir hay que tener marcos claros en la infancia.